Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Raimundo Pérez Abad, quien nació en Ciudad de México en 1964. Es escritor, poeta, ensayista y cronista mexicano. Desde 1980 se desenvuelve en actividades culturales, participando en la fundación de revistas y distintos movimientos culturales y sociales. Desde 2019 es promotor cultural principalmente en espacios de la Alcaldía Gustavo Amadero y miembro de la Congregación Literaria de la Ciudad de México. Entre algunas de sus obras literarias podemos encontrar libros de poesía como Poemas a ella y este que se intitula Seamos breves, entre muchos otros. Entonces, bueno, yo tuve el gusto de conocerlo en la presentación del libro del maestro Genaro González Licea, con Marcela Rom y con el maestro Fran Fierro. Y bueno, en el Tianguis Cultural que se llevó a cabo en Parque Ciprés, organizado por la Congregación Literaria de la Ciudad de México, y que me permitió allí conocer a Raimundo Pérez Abad, saber que es poeta y que pues sin duda alguna tiene mucho talento que aportar para estas nuevas generaciones de lectores que están surgiendo. Entonces, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta cordial invitación, Raimundo. Espero que disfrutes de esta entrevista y vamos con la primera pregunta. ¿Qué te parece? Muy bien, Ana, te agradezco los conceptos y claro que sí, estamos a tus órdenes. Muchas gracias. La primera pregunta tiene que ver con el valor que posee para usted la literatura y cómo descubrió que era una de sus grandes pasiones. Ese momento único en el que uno dice, "Mm, esto es lo que yo quiero seguir de camino, no hay algo más que ocupe como toda esa pasión y ese tiempo que yo quiero dedicarle". ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, este proceso realmente inicia desde muy pequeño, ¿no? Yo creo que todas las vocaciones nos llegan desde muy pequeños y no lo sabemos hasta que tenemos la conciencia de que queremos ser algo, ¿no? En mi caso, desde muy pequeño aprendí a leer a los 5 años y una vez que aprendí a leer, pues hasta la fecha no he dejado de hacerlo. Y esos mundos que fui descubriendo en las letras eh, me iban fascinando, me iban haciendo reflexionar, me iban haciendo pensar y me ayudan a ir creciendo, ¿no? Creciendo de un mundo infantil, una adolescencia, a un mundo donde vas asumiendo responsabilidades, a un mundo donde te vas a ir encontrando también con diferentes problemáticas y a un mundo donde te vas a dar cuenta que la palabra es finalmente lo que nos da sentido como seres humanos, ¿no? La palabra nos ha permitido crecer, nos ha permitido desarrollarnos, ¿no? Ahora es para mí muy triste que hay gente que pretende que el libro no aporta, ¿no? Que lo que aporta es la vida. Y sí es cierto, pero si no hubiese un libro, esas vidas no estarían ahí, ¿no? Nadie tendría memoria de ello y seguiríamos siendo quizás unos semi-humanos, ¿no? Sin conciencia. Entonces yo creo que eso fue lo que a mí me motivó, llegar a ese momento en descubrir la fuerza de las palabras, ¿no? Es nombrar para decirte, es nombrar para entenderte, es nombrar para entender al otro. Y todo ello, bueno, me llevó a desarrollar la escritura, ¿no? La escritura como parte fundamental de tratar de explicarme primero a mí, ¿no? Y después con esta verdad que va incubando en uno, salir a confrontarnos con el mundo y decirle, aquí está también mi verdad, ¿no? Esa es Sí, la manera en que fui acercándome a literatura. excelente. ¿Qué te parece si nos compartes el primer poema que tienes preparado para nosotros en esta tarde de tertulia poética? Vamos, voy a leer, no voy a leer en esta ocasión textos ni de Seamos breves, ni poemas a ella, es algo muy curioso. No me gusta mucho repetir textos, parece una soberbia, ¿verdad? Pero como estos ya los hemos presentado, entonces me voy a permitir leer el primer texto, es de un próximo trabajo que estoy haciendo ahora y son unas prosas, ¿no? Aún no tiene título, muy posiblemente sea así, prosas o pequeñas prosas, no lo sé aún todavía,
Pero aquí, bueno, viene un texto que habla sobre los poetas, que define un poco cómo veo yo este oficio de poeta, ¿no? Y dice así: los poetas son unos antropófagos, devorándose unos a otros, arrebatándose las palabras, tragándose al mundo con los ojos, engañosos como las 12 horas, tristes y alegres, a veces tiernos y coléricos, luego lujuriosos y aterrados. Sus vidas les pesan y tratan de descargarlas a base de tinta sobre papeles, que como esta se doblan, se rasgan, se pierden. Cargan sacos andrajosos en cuyo interior van guardando las palabras que escuchan y luego hurtan. Llegan a sus guardillas discretos y excitados, con sus sacos repletos, van vaciando las palabras hasta derramarlas, jugándolas a manos llenas, pretendiendo acomodarlas y darles forma, aunque una gran mayoría se les caen y se quiebran. Una vez que terminan de unir lo robado, salen a pregonarlo por las calles, en los parques y jardines, lo mismo que en los mercados y las escuelas, hasta que ya ebrios de vanidad y alcohol, terminan acostándose con la más triste putita del burdel, creyendo redimirla al obsequiarla con unos versos gastados, entre rosas y pornográficos, siempre hechos con las palabras de los otros, despiertan perdidos en cualquier rincón con sus palabras descoyuntadas, dispersas, creyendo haber creado y vivido, sintiéndose dueños del lenguaje, hacen de todo un objeto, justificándose en el pretexto aferrante de la búsqueda del objeto poético, pretendiendo liberar al mundo con sus imágenes, pero en realidad lo encierran encuadernándolo en medio de pastas rústicas o de lujo, pasan su existencia tratando de adelantársele al tiempo hasta que finalmente éste los cubre al igual que a sus libros amarillentos y viejos de arrugas y polvo con el olvido. Muy fuerte el primer poema que nos Es compartes. como una declaración de guerra. Sí, una visión también un tanto, no en el mal sentido, pero algo pesimista en torno al poeta, a la figura del poeta, donde está la fuerte crítica de cómo algunos, yo no creo que todos, pero sí puede que haya algunos que se roban esas palabras, ¿no? Y las reacomodan o no sé. Em, pero también hay otra visión de la poesía y creo que es aquella que quiere representar el mundo y que quiere entender un poco al ser, a sí mismo. En ese aspecto, yo encontré algunos poemas tuyos que van en torno a, en Seamos Breves, en torno a esta denuncia, a este llamado de, pues de conciencia y me gustaría que me permitieras tener el honor de leer eh, No, el 3 honor de va a ellos. ser para, pero Muchas gracias. claro, claro que sí, es un honor al revés. El primero se intitula 1968. Libertad. Es un poema escrito con sangre sobre un muro que no existe. Es un poema de sangre impregnando el viento. Es un poema de libertad buscando su tiempo. Ese es el primero. El segundo, no hay más voz. No hay más voz en el desierto. Solo encuentro desiertos en todas las voces, lo cual es bellísimo, es una imagen preciosa, porque en el primero, pues ver el rememorar aquella matanza del 68, en esa búsqueda de Uh libertad, en -huh. esa búsqueda de conciencia, en esa búsqueda de expresión que los jóvenes en ese momento estaban perdiendo y luchando por sus derechos, y cómo precisamente unos muros que ya no existen, pero de todos modos allí sigue la sangre tiñéndolos. Em, y, y por eso la belleza de ese poema de sangre impregnando al viento es, maneja usted muy bien eh, ese poder en las palabras y en esa creación de imágenes que se quedan sin duda alguna en la mente. Y luego el desierto, ¿no? Somos voces que viven en los desiertos, o sea, en esa soledad, cada voz, cada persona, cada vida tiene esa soledad en sí, de la que no puede huir. Y por eso el título
que me pareció el más idóneo. Y el último que quiero compartirles para que se queden con más ganas de leer este extraordinario libro y lo consigan, por favor, con el autor ya nos estará comentando sobre la arena. Sobre la arena blanca, tu silueta azul turquesa, tatuada por el sol, es bebida por la pleamar, que sedienta extiende su lengua de olas para embriagarse de tu aroma. Y allí pasamos al punto erótico del amor. Entonces, tocas diversos temas, diversas perspectivas de la vida que me parecen fascinantes, me parece que lo hace de una manera muy cuidada, de calidad y, y que nos lleva a reflexionar más allá de lo que podamos leer en una primera lectura. Creo que es un libro que es para leerse y releerse y volverse a leer porque no terminan las interpretaciones y eso, un libro que logre eso, no es nada sencillo. Mis respetos. Ahora, siguiendo con su semblanza, ¿por qué su interés en el ensayo y la crónica? Porque son muy diferentes al lenguaje poético. ¿Qué encuentra en ellos Fíjate que a lo que mejor en la poesía no? yo creo que más bien es al revés. Yo creo que la vida está impregnada de poesía. A mí me llama mucho la atención porque incluso yo caigo en que a veces digo, no escribo muchos poemas de amor, pero cuando escribo algo para protestar contra un genocidio, cuando escribo algo por los indígenas, cuando escribo algo por un desaparecido, créeme que lo hago con todo el amor que tengo en el cuerpo y en el alma. Entonces yo creo que la poesía de amor es toda. O sea, las palabras nos permiten expresar el sentimiento completo, ¿no? Y como decía Fromm, no hay un solo amor, ¿no? Somos poliamorosos en este sentido. Y bueno, ahí engancharnos un poco. ¿Qué sucede? Bueno, desde muy joven, ¿no? Muy, casi un adolescente, ¿no? Te voy a decir que ya a los 11 años participaba en movimientos sociales, ¿no? Un niño de esa edad, dices tú, ¿cómo lo hace, no? Bueno, para responder un poco de ¿cómo lo hacíamos? Un grupo de amigos ahí de Peralvillo, de donde soy originario, aquí en la Ciudad de México, eh, venían del 68, estaban en el primer sindicato de una secretaría de Estado que fue el de SPP allá por el 73, un año emblemático, y entonces eh, nos pedían, cuando había marchas en aquellos años, pues si los granaderos eran palizas las que eran los manifestantes. Entonces yo me acercaba para decirles a ellos, ¿no? Yo como niño iba y les decía en un planito dónde estaban los camiones de granos para que ellos tuvieran ahí cuidado y pues buscar rutas alternas, o sea, dónde puedan venir los golpes, ¿no? Ese es un pequeño paréntesis. Entonces, esta experiencia me lleva a que tenga que decirles un poco, o sea, yo decía, pero hay que decirles cómo están, ¿no? ¿Qué es? Y ahí viene esa parte, o sea, escribe bien para que se entienda lo que quieres decir y qué estás diciendo. Pero esa parte me lleva a conocer la otra parte de social, ¿no? La de la opresión, la de todas estas cosas que pues son terribles, ¿no? El ser humano es capaz de hacer lo más sublime, pero también lo más horrible, ¿no? Decía Baudelaire que una de las grandes cosas que hizo el diablo fue convencernos de que no existe, ¿no? Y que el mal sigue ahí. Entonces, bueno, este mal de alguna manera crece conmigo. En la secundaria tengo una maestra que es militante del Partido Comunista y da historia. Bueno, en ese tiempo era ciencias sociales, se decía. Y ¿qué era? Ciencias sociales y civismo. Entonces, ella platicamos y me empieza a decir, bueno, vamos a ir desarrollándonos. ¿Cómo viste, no? A ver, compañeros, me decía, ¿cómo vio usted este evento, no? No sé, el desfile del 1 de mayo. Y entonces yo le tenía que hacer a esta maestra un pequeño resumen de qué hacía. Y obviamente, para que no se me fueran las cosas, empecé a hacerlo por escribiendo. Posteriormente, me voy por cuestiones de trabajo, me voy a dedicar a hacer análisis de prensa. Y eso también me hace ver que la escritura, o sea, se diversifica. Participo en algunos eventos importantes socialmente, y entonces también ahí viene esa de, ¿y cómo ves tú, no? ¿Cómo tú vives este momento y cómo te lo quieren hacer vivir, no? Y empezamos a entrar en algo que tampoco sabíamos que era, ¿no? Que son esas narrativas en las que vamos a empezar a incidir.
que nos van a ayudar también para definirnos, ¿no? ¿Quiénes somos? Y de ahí viene esta parte, la invitación posterior de amigos, ¿no? A colaborar con ellos en algunos, algunas publicaciones, en algunos pues eventos, y ahí voy desarrollando esta parte de cronicar y de buscar también hacer ensayo, ¿no? De explicarme. A la fecha, en la página que tengo de Face, ¿no? Eventualmente escribo una cosita que denomino divagaciones de un ciudadano, ¿no? Y cosas que me parecen trascendentes, ahí yo escribo mis visiones. Le voy compartiendo los mensajes. Angélica Cruz dice, hola, saludos para Raimundo Pérez. Saludos, Em, Angeli. y bueno, Cintia Galvan también, saludos, Rayito. Entonces, ahí Cintia, tienen. gracias. Qué bueno que estén ahí. Sí. Ahora, ¿qué revistas ha fundado y qué objetivo ha perseguido cada una de ellas? ¿Qué también experiencias le dejaron? ¿Y a quiénes podría nombrarnos que formaron parte de ese momento en el que esas revistas fueron fundadas, que fueron representativos para las mismas? Bueno, han sido revistas, ¿no? de barrio. La primera que fundamos de un grupo de menesterosos ahí en Peralvillo fue la LEF, ¿no? Una revistita de corte barrio, donde lo que hacíamos es que, bueno, decimos rescatar la historia de nuestra colonia, ¿no? La memoria es importante. Entonces, ahí el eje de la revista un poco era de dónde, cómo se formó nuestra colonia y los personajes o las anécdotas que había habido. Buscábamos empezar a tener esa conciencia. Estamos hablando que eso fue allá en los años 80. Entonces, en aquellos años, en Peralvillo, se organizó un grupo de compañeros que hasta la fecha, y afortunadamente para mi dicha, sigo teniendo contacto con casi todos ellos, ¿no? Y hicimos murales ahí en la calle de Boitoc, murales que el temblor del 85 se llevó. Hicimos círculos de estudio que para mí fueron vitales en lo que fue mi formación, no tanto la académica, ¿no? Siempre tengo esta parte de lo académico, lo vivencial, pero también lo crítico, ¿no? Y esto, bueno, es parte de hacerlo. Y vamos con mi cargador. Y bueno, eso fue en el Aleph. Posiblemente participé en otras revistas donde no las fundé, simplemente participé con algunos textos, ¿no? Y algunos otros que compañeros de este grupo se permitieron, ¿no? Publicarme. Algo que yo decía, bueno, pues qué valientes son. Entre otras, puedo citar La Guillotina, el Zaguán. La Guillotina era una publicación de la la superior de la FES de ahí de Acatlán, sí que lo puedes conectar. No está en una extensión. Es que me estoy quedando sin batería. Perdón. No, con calma, sí, tranquilos. Venía de un evento, te comentaba, de la embajada nicaragüense por el aniversario de Sandino, y una extensión no es para conectar. Y Sí, no sé. y ando así como apurado, pero bueno, perdón por el exabrupto. Y bueno, la otra, el Zaguán, que era una revista barrial también ahí de Tepito, y algún compañero que me publicó en Aeroméxico, otra compañera en el órgano de la UAM de Xochimilco. Entonces, es la participación. Y participado en algunos, en algunas cosas, como por ejemplo con la congregación literaria, ¿no? Es la experiencia que hemos tenido, y pues normalmente cuando hacemos algún evento buscamos darle una continuidad, ¿no? Y dentro de esa continuidad, por ejemplo, ahora con la congregación estamos viendo, por ejemplo, un ejemplo último sería, acabamos de hacer fue 1 de febrero, un evento con los compañeros que escriben de Peralvillo, que denominamos Hecho en Peralvillo. Y ahí sacamos esta cuestión de sacar
una antología con todos estos compañeros que colaboran. Y bueno, pues estamos buscando esa cercanía con la congregación para que en un tiempo conveniente, no próximo, podamos ya estarlo trabajando. Y en relación a quienes han influido, pues bueno, yo creo que quienes han influido siempre y de manera así directa, pues todos esos peralvillanos que les digo yo que con los que crecí, ¿no? Y con los que descubrimos las lecturas en común, ¿no? Villurrutia, Sabines, Salvador Vargas, que para mí es una persona importantísima, ¿no? Siempre me dice que tenemos visiones diferentes y luego qué chido porque creo que las complementamos, ¿no? Y bueno, le tengo que agradecer que cuando yo tenía 14 años me regaló el primer libro de Baudelaire que leí en mi vida y a partir de ahí cada 5 años por lo menos vuelvo a releer todo lo que puedo de Baudelaire, ¿no? Y cada vez lo hago con nuevos ojos, con nuevas inquietudes y es algo que a Chavo nunca le voy a dejar de hacer y que fue la primera persona que motivó mi, mi escritura, ¿no? En el sentido de considerarla con posibilidades, en el sentido de decir, no, o sea, lo que hace ser humano vale la pena, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas son las gentes que me acercaron. Obviamente estamos llenos de lecturas como todos, pero pues digo, o sea, ya sé cómo hacer la bibliografía de nuestras vidas. Pero en general esos han sido, y bueno, obviamente sí, al poeta que más admiro es Baudelaire, y alguien que después me va a marcar en los últimos años es Paul Celan, ¿no? Paul Celan, escritor, pues sería ahora nativo de Ucrania, que escribe en alemán, que es judío, que está en un campo de concentración, que sus familiares mueren en un campo de concentración y que irónicamente va a ser un gran escritor en la lengua, pues en la lengua, digamos, asesina, ¿no? En la lengua que mata a su familia, en la lengua de esa sociedad que lo va a llevar él mismo al suicidio y que se empieza a escribir cada vez más concreto, ¿no? Más compacto. Y seamos breves, viene un poco por él y porque también Baudelaire decía que el poema debe ser corto para que sea entendible, asible, pero que tiene que ser profundo para que nos haga reflexionar, ¿no? Y yo así entiendo la poesía, ¿no? Entiendo la escritura como es un acto de reflexión que se vuelve colectivo a partir de que alguien más te lee. Y por cierto, van a agradecer tu lectura de hace un rato, que creo que es muy padre cuando oyes que alguien lee lo que tú escribes, porque también tiene una dimensión muy, muy particular, ¿no? Y eso, bueno, pues es de agradecerse. No, al contrario, yo soy quien agradece. Y bueno, para continuar con nuestras preguntas, me gustaría que nos hablara ahora de cómo se convirtió en promotor cultural y qué desafíos ha tenido que acometer, porque no es una tarea sencilla, tiene uno que estar gestionando muchos aspectos y ¿cómo le nace ese entusiasmo? ¿Qué sucede en su vida que dice, no solo quiero yo dar a conocer mi trabajo, sino también ayudar a otros a que, a que se les facilite ese camino y puedan también mostrar su arte? Sí, bueno, ahora sí dice Freud que infancia es destino, ¿verdad? Volviendo a mis compañeros peralvillanos, nosotros hacíamos círculos de estudio y teníamos una célula de base de una organización política que era el PRT, ¿no? El trotskista de aquellos años. Entonces, a partir de ahí, nosotros, te digo, hicimos la revista, buscamos hacer festivales culturales, ¿no? Que se sacaron en aquellos años 82 de duración de una semana, algo que parecería increíble y que es por la generosidad, entre otros, de Carlos Tobar, no Popis, músico profesional, que nos acerca a gente del medio, que generosamente se va, ¿no? A un barrio ahí, olvidado del, del norte de la ciudad, como es el Exhipódromo de Peralvillo, y hablamos de gente como Betsy Pecanins, de Tania Libertad, Recuerdos del Son, los folcloristas, que Antropolio, ¿no? De los que ahorita recuerdo, que generosamente estuvieron ahí, ganando su tiempo, su talento, y que ahí empezamos a hacer ruido, ¿no?
recuerdo que aparte de las pintas que hacíamos de carácter político, empezamos a poner frases en las paredes, ¿no? De los mercados de ahí de la colonia. Y ahora le digo a mi hija que nosotros empezamos la acción poética sin reivindicarla, ¿no? Empezamos a escribir ahí, teníamos esa necesidad que todo creador tiene de, pues, de decir, ¿no? De compartir su experiencia, de decir su visión del mundo, y bueno, ahí se va dando. Posteriormente, bueno, ahí todo lo hacíamos autofinanciado nosotros. La LEP, que era una revista de tipo barrial, la hacíamos nosotros, las entrevistas, la impresión, la venta, todo. Y bueno, con esa experiencia, yo llego a la alcaldía en Gustavo Madero por allá del 2019 y me encuentro con que se me hace administrador. Es una historia interesante. Me van a ser administrador de una casa de cultura, pero se tenía que recuperar un espacio deportivo. Entonces el señor alcalde en ese momento, Francisco Chigui, me ve entrar y dice, oye, ¿por qué no Mundo? ¿No? Y yo digo, bueno, pues donde me pongan, yo tengo la opción de trabajar. Entonces me nombran administrador en este centro deportivo, que ahora se llama Leona Vicario, y ahí cuando yo llego me encuentro con que pues no hay actividades, ¿no? Lo primero que hago es decir, bueno, pues vamos a buscar actividades. Me doy cuenta que hay un programa de la alcaldía, que es el Becando Ando y Cultura Viva Comunitaria, pero aparte hay otros programas como en ese momento surge lo que se llamó, ¿cómo se llama Otra lo recuerdo. Sale otro programa que son becarios para jóvenes que tienen que vincular simplemente su actividad a la labor social o a la cuestión social. Y yo llego y bueno, empiezo a trabajar, empiezo a meter actividades culturales en este deportivo, ¿no? Yo llego y hay lo clásico, tiene su canchita de tierra de fútbol, un maestro de boxeo, un maestro de zumba y y nada más. Estaban los de karate que iban a entrenar 5 cintas negras, pero no daban clases, iban a entrenar nada más. Yo llego, rescato el espacio y empiezo a trabajar con los becarios. Entonces, cuando me dan la opción de que me dicen, oye, mi amigo Alejandro Carrillo, que era el subdirector de Juventud y grupos marginales, una cosa así, no recuerdo bien, pero tiene que ver con lo que eran las juventudes. Me dice, oye, tengo el Júpiter y estamos teniendo problemas para meter a la gente, ¿no? Yo cuando lo vi dije, oye, ¿qué es esto? No, me quedo al es apoyar a los jóvenes, 4 equipos de 4, que dan 4 horas a la semana una actividad vinculada a la comunidad y se les da una beca para cada uno de ellos, que si no mal recuerdo eran 3,000 pesos para cada integrante mensuales, más 5,000 pesos para sus materiales. Y entonces yo y dije, bueno, la experiencia de mi época peralvillana, donde nada nos daban, todo era y yo dije, no, con esto es, pues, mi sueño, ¿no? Entonces, decido, pues, conocía para este momento ya a los jóvenes que habían estado en teatro, ¿no? Mi propia hija ya había estado en sección teatral allá en el Faro de Indios Verdes y ya había pasado por su experiencia también en la UACM y entonces pues conocía a muchos niños de teatro y empecé a verlos, ¿no? Mis propios sobrinos que son diseñadores gráficos, uno de ellos Paulina que ya dibujaba y estaba viendo para hacer exposiciones, entonces empecé a sumarlos y a niños que conocí con ellos, gente del Bachilleres 2 que se me acercaron y empecé a promocionarlos a todos, ¿no? Para no hacerte lo largo, terminamos metiendo 15 grupos de estos jóvenes, y obviamente hicimos una revolución en este deportivito, ¿no? Dábamos clases y te va a sonar, yo les decía, yo los apoyo en todo, me decían, no, oye, Ray, no sé cómo hacemos vincular a lo social, a ver, no por darte el ejemplo, no sencillo, o sea, yo, a ver, boxeo, pues vamos a hacer un programa donde ustedes van a combatir el boxeo contra la obesidad, y ustedes van a dar sus clases de boxeo, y entonces, oye, y las vamos a dar juntos, decían, no, o sea, yo soy buena gente, pero soy un chacal, si ustedes dan, como dice el programa, todos la clase, me van a dar 4 horas a la semana, ¿y a quién beneficiamos? ¿No? Le decía, no,
Yo quiero que cada uno de ustedes, luego, no es así porque esa es mi interpretación, les decía yo, ¿no? O sea, pero si ustedes están de acuerdo y me apoyan, damos 4 horas cada uno de ustedes en diferente horario y pues de veras tengan esas cosas. Y fue una cosa impresionante porque 60 becarios, todos te decían que sí, ¿no? Entonces hicimos una locura que fue maravillosa, ¿no? Se dieron clases desde náhuatl hasta latín. Se promovió una obra de una chica, esta Nati, que me impresionó. La apoyamos, se hicieron 100 representaciones donde de manera muy generosa Gabriela Inclán, esta gente de teatro de los Inclán, por la intermediación de otro gran amigo que es Jesús Hernández, un urbanista egresado del TEC de Monterrey, y que siempre me está documentando todas mis locuras. Un saludo para el buen Jesús. Nos contacta con ella y cuando vienen las 100 representaciones de esta obra, que de verdad es fabulosa, es una obra sobre abuso sexual infantil y drogadicción, pero con una crudeza que yo cuando la veo, quedé de veras impactado, y los chicos que la representan, o sea, de 18, 19 años, o sea, yo decía, es que estos niños con apoyo que no hacen, ¿no? Entonces me acerco a ellos y cuando me dicen, me presentan a la maestra, yo pensé que la maestra había escrito la obra, ¿no? Pero cuando la maestra me dice, no, es que Nati, que en ese momento cuando escribe la obra de hoy, ya tengo como 17 años, y me dice, no, Nati la escribió, o sea, me quedé helado. Dije, ¿qué vive esta niña, no? O sea, ¿con qué ojos ve la atrocidad del mundo? Y fue impactante. Y bueno, también fue un momento como de química con ellos, ¿no? Entonces ahí fue la base también para generar grupos de teatro y todo el apoyo que les dimos, ¿no? Y te decía, Gabriel Inclán, a quien de verdad es un ser humano excelente y generosamente, cuando ellos crean que yo les apadrinara en sus 100 representaciones de esta obra, se ofreció, ¿no? Le propuso Jesús que este proyecto era interesante y ella generosamente aceptó estar en esas 100 representaciones. Y de esas cosas chistosas, ¿no? Les digo, chicos, no voy a poder ser yo su padrino de la... No, ¿cómo? No, muy decepcionado. No, es que va a ser Gabriel Inclán. Decían, pero ¿quién es tú? ¿Aquí fuiste tú? Pero si está Gabriel Inclán, es darles un buen respaldo a ustedes, ¿no? Que alguien vendrá a verlos. Y bueno, fue tan bueno aquello que terminó Gabriel Inclán invitando a 2 de estos chicos a su taller de teatro allá en Coyoacán, me parece que lo tiene. Entonces, pues así empezó esta experiencia y de ahí, bueno, pues me encargué de ir metiendo cada vez más actividades culturales en este deportivo, ¿no? A final del día, aparte de estos grupos, terminamos teniendo en este deportivito en el 24, que fue el año en que yo lo dejé ya, 25 yo me salí el año pasado, pero en el 24 fuimos nombrados por la misma alcaldía como el deportivo más rentable en términos de actividades, alumnos, logros. Metimos en deporte, por ejemplo, a 2 chicos de karate a los panamericanos. Se ganaron medallas en casi todas las disciplinas que teníamos, que era fútbol, boxeo, en Juegos Ciudad de México. Entonces, un espacio que estaba abandonado, que tenía una población de 250 personas, terminamos teniendo más de 1,600 ingresos al día y veintitantas actividades, ¿no? Irónicamente, haz de cuenta que eran 8 deportivas y 17, 20 culturales, ¿no? Entonces, pues ese fue la parte, ¿no? Apoyar a estos jóvenes e involucrarnos, ¿no? Involucrarnos en, por ejemplo, trabajar mucho con las escuelas. Decía yo, bueno, pues están aquí, ¿quién hace uso de los espacios deportivos? Los estudiantes, ¿no? En lo que llaman ellos los contrarios. Entonces me acerqué en la zona de donde estamos, hay por lo menos 6 escuelas entre primarias y secundarias. Nos acercamos a ellos y ahí promovimos todo esto. Llevamos teatro, llevamos poesía, llevamos representaciones y todo tipo de eventos a estas escuelas, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy, muy grata. Y bueno, también vino la vinculación a la congregación. Y ahí, bueno, pues hemos participado con el buen Max, con Sergio Sergio, quienes también me apoyaron en esta aventura. Hicimos conversatorios ahí en este deportivo que subíamos a la página que se tenía. Y bueno, también nos dimos el lujo de que un historiador
cada mes nos iba a dar una charla, ¿no? Todo esto lo hacíamos de manera gratuita. Entonces, esa ha sido, ¿no? En realidad no, te hemos picado piedra, pero también hubo un momento en que el destino nos puso todos en bandeja, ¿no? Solo fue trabajar y creo que pues eso sí lo podemos hacer. Con ese esfuerzo y también ese querer aportar a la comunidad todo lo que sea posible del arte y del deporte, que es importantísimo para precisamente em, procurar alejarles de vicios y de Así es. otras situaciones más difíciles. Por aquí Lupita Sánchez dice, felicidades, Ray. Em, Paulette Gracias. Paola, gracias por tanto. Siempre llevaré en el corazón tu frase, tal vez la poesía no para balas, pero crea conciencia. Y Cintia Galván dice que justamente allí en lo que armaste de la alcaldía y demás, tuvieron el honor de conocerte. El honor es para mí Y conocer gente como todos ellos maravillosos. finalmente Angélica Cruz, la poesía es cultura, arte que nace de lo más profundo del corazón. Gracias, escritor Raimundo Pérez. Em, Ahora, ¿cómo generar públicos? En el sentido de que a veces están los eventos, pero o no se llegan a enterar las personas o se enteran, pero como que no les llama la atención. ¿De qué manera usted, desde toda la experiencia que ha tenido y esa trayectoria enorme que ha construido con el tiempo y con la dedicación, cómo se puede generar un modo de que en verdad se sientan incentivados a acudir a estos eventos? Bueno, yo creo que aquí es una cuestión de educación, ¿no? Yo creo que tendrá que empezar porque nuestros hijos nos vean leer, ¿no? Para mí eso es fundamental. Eh, lo que yo te puedo decir en mi experiencia es que lo que hay que hacer es, yo denomino esto, tuve problemas cuando empecé a hacer mi actividad de secretaria en la alcaldía porque el mío subdirector de deportes fue y me dijo, oye, es que no puedes hacer esto en un deportivo. Y al final, en paz descanse, mi buen amigo Israel Trejo, terminó dándome todo el apoyo, ¿no? Y yo le decía, ¿qué pasa con la cultura? La cultura es un monstruo que no sabemos hacia dónde va, pero es libre. Cuando queremos encajonarlo hay libertad de creación, pero te encajono en mi cajoncito burocrático con mis reglas y mis normas, ya hicimos algo que no está bien, ¿no? Ya estamos coartando la libertad. Y estos programas burocráticos terminan por inhibir la creatividad sobre todo de los jóvenes, ¿no? De hecho, ahora que me estoy sumando más con los compañeros de la congregación, comentaba con Max hace unos días, decía, yo tengo la intención de tener un espacio donde invitemos a que vayan a hacer desde talleres de teatro, escribir, todo tipo pero que lo desvinculemos del gobierno. ¿Por qué? Porque muy difícilmente, y a pesar de que tenga uno toda la intención y toda la claridad de un trabajo, siempre se termina por ser de alguna manera pues, como comparsa o aplaudidor de eventos, ¿no? Lo cual para mí se me hace, pues sí, denigrante, no por la militancia, sino porque no tienen que obligar a nadie a las cosas. Y es una práctica que se utiliza en todas las alcaldías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que esa cultura no crece. O sea, es como pretender que florezca una flor mientras le pongo el pie encima, ¿no? Para que no le vaya a dar sol. No, o sea, hay que dejar que crezca y que ellos nos digan por dónde van, ¿no? Yo creo que el éxito que tuvimos en este deportivito fue realmente eso, que dejamos que los jóvenes se explican, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, yo empiezo a hacer un grupo de unas niñas de jazz y llega un niño que su hermano estaba en el grupo de karate y me dice, oye, es que yo quiero, mi hermano me dijo, sí, no, antes me gustaría hacer, yo hago música, ¿no? Perfecto, le digo, oye, tenemos un equipo de un grupo que pues van a hacer jazz y les falta un elemento, y me dice, no, es que yo no quiero hacer jazz, yo no quiero, y le digo, bueno, entonces como que y me dice, yo quiero hacer rap, ¿no? Y dice, ay, caray, no sé. Pero llega ese sobresalto y dije, bueno, ¿y por qué el prejuicio, no? Y luego, a ver, ¿sabes qué? Sí, va, tienes a los elementos, obviamente con esto, y no sabes qué satisfacción fue estos niños.
fueron los primeros que entraron en un proyecto serio, los primeros que llegaban cuando los convocaba, los que todo me llaman por escrito como si fuera su trabajo de escolar de preparatoria, y entonces te das cuenta que, o sea, prejuiciamos mucho, ¿no? Entonces la idea es que no prejuiciemos, tenemos diferentes puntos de vista, diferentes formas de entender, pero hay que ayudar a que crezca, y en ese crecimiento entender que posiciones o cosas que yo creo, pues también van quedando relegadas, ¿no? Y que hay que dejar ese, digamos, la renovación generacional. ¿Cómo apoyamos? Creo yo que yo creo que viene desde casa, ¿no? ¿Por qué desde casa? Porque si yo desde casa te enseño a leer, empiezas a adquirir un gusto. Si yo te llevo una película, si yo te llevo un muñequito, pero si yo te llevo un libro y te lo leo, estoy inculcando este hábito. Y yo lo que veo es que cuando hay libros, el niño llega y se acerca, aunque lo tenga de cabeza, aunque lo rompa, pero ya tiene esa curiosidad. Y lo que nos ha formado también como seres humanos ha sido la curiosidad. Entonces, pongámosle la curiosidad a nuestros hijos y después ayudémoslos a que siga creciendo, ¿no? Yo tendré un proyecto que era o que es, ¿no? En un momento creo que espero poderlo desarrollar. Quiero trabajar con niños chiquitos, precisamente en esta parte ya hasta tengo estructurado, ¿no? Se llamaría, ven a leer tu cuento, donde les vamos a leer cuentos. Pero durante esos cuentos vamos a poner música de fondo. La idea es que después hagamos, ahora que él represente su cuento, entonces le metimos música, teatro y literatura. Y este grupo irlo llevando para que vaya creciendo y posiblemente, bueno, que él nos diga hacia dónde quiere ir, ¿no? ¿Qué inquietudes tiene? Esa es una de las cosas que me gustaría desarrollar. ¿Por qué? Porque hay a quien le preocupa desde los cómics, la religión, la sexualidad, el amor, lo social, ¿no? Y todos deben tener cabida, porque todos nos alimentan, ¿no? Somos como recipientes, ¿no? De corrientes que vemos. Y si yo ayudo a que esta corriente crezca, llega un momento en que seremos un río, o sea, muy, muy fuerte, ¿no? Que desembocarnos en algún mar que nos haga ser mejor sociedad. Y esa es la parte como yo la veo, como creo que hay que trabajar, ¿no? Por ello decía yo, para mí la poesía está en todo, ¿no? En ese niño, yo veo a mi nieto que se avienta contra el sillón, levanta polvo y hace colores por la reflexión de la luz y su asombro, y lo envidio. O sea, esa es lo que yo quisiera, ¿no? Eso es lo que creo que nos hace falta, esa capacidad de asombro por lo simple. Queremos ser muy complejos, ¿no? Creo que socialmente ahora tenemos el problema de que estamos ávidos porque nuestros hijos tengan conocimiento. No, mi niño tiene 2 años y ya sabe quiénes son los reyes, ¿no? Más allá de los reyes es el darles ese conocimiento que ni siquiera conocen, ¿no? Déjale su celular todo el tiempo, que vea todo lo que quiera porque este es el mundo que vamos a vivir, no. O sea, tenemos que llevar paso a paso, ¿no? Tenemos que dejar que la infancia siga teniendo esa infancia y tenemos que prepararlos con la curiosidad, pero con la capacidad de inventar, ¿no? Hay un libro muy bueno que me gusta de Oscar Wilde que se llama Del arte de la mentira, que escribe a sus hijos, donde nos dice por qué es importante que el niño mienta, ¿no? O sea, sí, tal, sin sesgos de prejuicio, no tal cual. Tiene que ser creativo, tiene que aprender a resolver situaciones y tiene que aprender a asumir también situaciones. Entonces, yo creo que ese es lo que creo que ayudaría mucho, ¿no? Que abramos esta cultura y que le demos los asideros para que pueda crecer. Por allí se fue un poquito el audio. Lo último no lo alcancé a escuchar. Me quedé con el libro de Oscar Wilde, El arte de mentir, y que es importante que los niños tengan esa creatividad, porque es el ingenio, ¿no? En la mentira. Pues que tuvimos aquí Pero hasta ahí alcancé a oír. tuvimos un pequeño desfase aquí Ok. pero Eh, bueno, mientras le comparto el mensaje, Patti Pérez Abad dice felicidades, bueno, hermano, te siguiendo con quiero. esta charla un poco, también de aquí pasaríamos a nuestra experiencia en la congregación literaria. Y dentro de la congregación literaria, bueno, pues yo encontré una gran solidaridad, ¿no? Una generosidad por parte de Max, de Sergio Sergio, y la congregación para mí ha sido realmente algo fundamental,
tan fundamental que te podría decirles que desde los 13 años escribo y jamás pensé publicar nada. Publiqué cuando hicimos estos pequeños periódicos barriales. Mis amigos publicaban y yo decía qué locura, pero una vez que entré en contacto con la congregación, y esta es una anécdota que es fantástica, tuve a Max en este proyecto del Deportivo como becario de literatura, y ahí cuando termina un periodo que mandaron a estos compañeros que se llamó Vacaciones Divertidas, porque no sabían qué hacer en la alcaldía con tanto compañero que se acaba la cultura, ¿no? Es algo increíble, los tenían ahí 2 meses parados. Entonces, en su ocurre, pues, mano, o sea, que se van de veraneo, ¿no? Y yo ahí, pues, tomo a 18 becarios, ¿no? Que van a mi pequeño deportivo. Entre ellos Max y Teo hicimos una locura bueno, fue algo fantástico. Y ahí, cuando termine el ciclo, yo a manera de agradecerles, yo no la alcaldía, sino yo, les hice una pequeña antología de mis textos y se los regalé. Entonces pasó y era impactante que de repente al mes llegaba y decía, oye, ¿cómo que los textos que nos dices eran tuyos? Yo pensé que eran de otra persona, es que es increíble y yo me sorprendí, ¿sabes? Pero ¿qué te pasó? No, es que están fantásticos, oye, pues muchas gracias. Entonces se viene un proyecto que fue Poesía al Margen, ¿no? 30 poetas del norte de la ciudad, y Max me invita. Entonces me da risa porque la anécdota es muy, 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 de verdad, jocosa. Max, conociendo cómo soy pues siempre ese sesgo como de un poquito escéptico de las cosas, ¿no? Siempre. Entonces va y me dice, oye, Ray, quiero que sepas que te invitamos a participar en esto, que yo no porque seas mi amigo, dice, o sea, no pienses eso, porque yo leí tus textos y la verdad tienen calidad, entonces, y luego, Max, qué bueno que me lo dices, porque si no, no, pero ¿a qué voy? Que en realidad fue todo un acontecimiento para mí, porque empecé a leer para gente realmente en público, ¿no? Había leído para mis amigos, para los, ya sea en la escuela, en los tallercitos que hacíamos, pero nunca para un público abierto. Y la congregación me permitió este contacto con gente, ¿no? Con gente externa, con público. Entonces, una vez que yo veo esto, una vez que participo en algunos eventos, ¿no? Y que generosamente Max me motivaba diciéndome, ¿ves, Ray? O sea, tú dices que es el más viejo, y te llevas el aplausómetro, ¿no? Y cosas de este tipo. Entonces empecé a darme cuenta que en realidad sí hay cosas que le dices a la gente, ¿no? Y bueno, para mí ha sido fundamental la congregación. Una vez que empecé a hacer estas actividades con ellos, tomé la decisión de sí publicar, ¿no? Y fue así como empezamos a publicar. En este momento se trae con la congregación el proyecto de retomar el proyecto de editorial de la congregación, y bueno, estamos trabajando ahí con Max, nos pegaremos más también con Sergio, y bueno, esperamos yo en lo personal espero que esto salga muy bien, y yo creo que ellos también, ¿no? Son gente muy trabajadora, muy creativa, muy capaz, y que pues siempre es de verdad un gusto, ¿no? Un privilegio trabajar con gente como ellos, y sí, es uno mi ser social antes y después de la congregación. Perfecto. ¿Qué te parece si nos compartes otros poemas más? 4, porque ya la mitad ya no hicimos la lectura, entonces si tienes ahí a la mano otros 4 Mira, poemas, te lo agradeceríamos mucho. voy a leer uno en esta Sí, cuestión de la infancia, ¿no? sí. Este, aún no tiene título, pero dice así: tiene razón Gustave Marie Leclésio. Se escribe para alcanzar la infancia, ese eterno retorno a la inocencia, esa pureza de pensamiento desprejuiciado, osado, comprometido, simple y sincero, puerto del que una vez que se parte, pareciera que ya no hay regreso, travesía en la que se pierde al avanzar, acercándonos a nosotros, alejándonos de nosotros, espacio de vida añorado, presencia del tiempo perdido. Es el primero. Sí. El otro que me gusta leer es un texto
que también es un poco mi enfrentarme a la hoja en blanco, ¿no? Y dice así, tampoco tiene un título. Dice, me planto frente a la hoja en blanco, como el torero frente al toro, y tras la primera embestida, salgo como el toro, burlado y escarnecido por el torero, encolerizado, envisto de nuevo, buscando de la sangre el rojo, pero mi enemigo, dueño del ruedo, me engaña, paseándome por toda la plaza, desangrándome poco a poco, dejándome llevar por la pasión embravecido, en un impulso asesino, arremeto contra mi mortal enemigo, mientras vestido de luz espera, puntual como mi destino, mi postrer embestida, para hundirme en la estocada final sobre el corazón de mi instinto animal. Y Bravo. me gustaría, si me permiten, Sí, claro. decía yo, está lo social, ¿no? En mí siempre me gustaría leer un poema de contenido social de estas cosas todas que están sucediendo en Palestina, y posiblemente cerraría con un poema muy relajado, pero sí quisiera leer esto, ¿no? Aún no tiene título tampoco, pues estoy manejando como 24 de julio del 25, ¿no? Y dice, el Congreso norteamericano recibió a Benjamín Netanyahu, el gran sionista, el nuevo nazi, cubriendo destinos, quien al igual que Hitler invoca un derecho divino de pueblo elegido para asesinar sin piedad mujeres, ancianos, niños, justificando una guerra fanática por la tierra prometida, sembrándola de muerte y desesperanza, mientras estos poderosos estadounidenses le justifican sus crímenes dotándolos de armas y dinero para que pueda perpetrar su genocidio, hablando de justicia con la mayor hipocresía, mientras perpetra la masacre más injusta, su discurso maniqueo complace a sus amos, porque refleja que las soberanías se compran, que el capital no tiene nacionalidad, que las bombas carecen de moral, que la religión es la ideología de lo inhumano, convirtiendo al Dios de vida en Dios de muerte, mientras los justos cierran los ojos para no ver en lo que se han convertido, pueblo fratricida, porque el musulmán también es linaje de Abraham, pueblo de la promesa y el libro. Habrá que recordarle al primer ministro los mandamientos del Dios en nombre del cual mata y con ello lo niega. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, señor Netanyahu, usted no es hijo de Dios, es engendro del nazismo. Qué oprobio para el pueblo judío, que de tanto haber sufrido el mal, terminó por ser el mal mismo. Y bueno, es algo de lo que creo que Muchas gracias por haberlo compartido. tenemos que dar esa conciencia social, ¿no? No podemos seguir permitiéndonos esta matanza, ¿no? Es terrible, es algo terrible y bueno, yo creo que sí, o sea, hay que hacer lo que tengamos que hacer y creo que al final del día yo espero que si no Dios la razón, pues aporte algo, ¿no? En pro de la vida. Y bueno, para terminar, voy a permitirme leer algo un poco más relajado, más que nos deje un poco más tranquilos. Y esto se llama Ya no te espero, que dice así: ya no te espero, porque te esperaba, es decir, te esperé. Bueno, creí o quise creer, porque después de todo, todos necesitamos creer, ostentar fe, apostarle a la esperanza, jugar al autoengaño, detener el tiempo, ver pasar la indiferencia como una golondrina extraviada, salir del lance amoroso como el toro madreado pero insultado. Pensar que no quedó en nosotros a pesar de este sabor a derrota. Aunque sí quedó en mí, ya que tú solo pasaste, como la lluvia espantapendejos, como oferta televisiva, como el último aliento de lo nunca tenido, engaño cotidiano del sentimiento inexistente, como el milagro del amor
rogando por besos muertos, aferrado a los abrazos de mutiladas Venus de mármol, mientras tus ojos del mismo mármol blanco, extraviados, miran por encima de mi vida, buscando el amor que me niega. No es igualdad, ya no te espero, intencionados, y leerle este ejercicio de conciencia, de escritura, y que diversificamos, ¿no? Yo creo que la poesía se enriquece mucho cuando no solo se ve en rima, en verso, ¿no? Cuando hacemos también este ejercicio de narrativa, ¿no? Incluso, ¿no? Decía José Emilio Pacheco que había que devolverle la épica a la poesía, ¿no? ¿Qué es esto? Estas historias, ¿no? Estas historias de estas épicas atroces que ahora nos conmueven, ¿no? Con lo que sucede en el mundo. Y bueno, también con las noticias del día a día. Entonces, bueno, esta es la parte, la forma en que entiendo la escritura, ¿no? Para ese caso, ¿no? De esta conciencia, y me es difícil, trato, ¿no? Intento, decía Taylor, que la poesía será compulsiva o no será, y yo trato de crear ese estremecimiento, ¿no? Baudelaire decía que había que crear un nuevo estremecimiento, ¿no? Y él hablaba de la modernidad, y yo creo un estremecimiento que nos haga Se está volver a cortando un poquito. indignarnos, ¿no? Que nos haga volver a sentir que el otro existe. Se está cortando ya bastante el audio. No sé si me escuche. Están doblando por ti, porque es muy importante, ¿no? Más que nunca ahora retomar esta parte, y que creo que es necesario tomar. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Vimos ahí. ¿Sí me puede escuchar? Sí, se está cortando el Esperemos que audio. se contacte. Y Em, bueno, pues este es de mi vida, ¿no? Ver quién soy, y sobre Ana Berta y Letras a Contraluz, pues yo seguiré buscando seguir diseminando esta forma, ¿no? De entendernos, de reencontrarme con cada uno de los otros que son yo mismo, y buscando que crezca, ¿no? Este gusto por decirnos quiénes somos, y este gusto decía Baudelaire, como siempre lo menciono, ¿verdad? La poesía tiene que ayudarnos a ser más habitable, más soportable lo horrible, ¿no? Y, y no, a mí me asusta escribir panfletos, ¿no? Yo quiero que la poesía sea un punto de conciencia estético a partir del cual se reflexione. Y para mí el mejor halago que me han hecho es el que acabas de hacerme, Ana Berta, te lo agradezco muchísimo. Releer algo que yo escribí y que te muestre algo, para mí me conmueve, porque me hace sentir que sí soy humano, y con una poeta como tú que sienta, pues es de verdad un verdadero incentivo para seguir en este camino, y bueno, seguir creando nuestras narrativas y aportando en esto que es la poesía. no, no, no. Mi gratitud entera y mis respetos a su obra, a usted. Qué bueno que haya personas como usted, literal, que se siguen preocupando por llevar a las comunidades
a veces más vulnerables, y en otras ocasiones que a lo mejor no tienen el acceso directo a la cultura, precisamente el arte y una conciencia mayor a través de estas actividades lúdicas, deportivas y artísticas. Muchas, muchas gracias por ello. Y me voy a permitir leer Gracias. otro poema suyo. Deseamos Va a ser breves. un honor. Adelante, adelante. A golpes de olvido. A golpes de olvido, la memoria decanta de recuerdos innecesarios, la fragua de mi vida forjándose a fuego con la acerada realidad. Y con esto damos por terminada esta tertulia literaria poética aquí en Letras a Contraluz, no sin Muchas antes gracias. agradecerles a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su fina atención y su tiempo, por también estar interesados en compartir la cultura, la literatura. Gracias a la esposa del maestro Raimundo, Verónica, por habernos también Aquí está, aquí ayudado está. con estas cuestiones técnicas que también dijimos, por si se llega a presentar algo, mejor les envío las preguntas de una vez. Muchas gracias, de verdad, a ambos. Gracias. Y por su tiempo. No, no, gracias a ustedes y bueno, espero que nos sigamos encontrando en estos caminos Claro que de escribir y reescribir. primero Dios. Gracias. Muchas gracias.